Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Aldo Fernández y vamos a seguir hablando hoy acerca de la gracia de Dios. Acuérdate, definimos lo que es gracia, favor inmerecido, es un regalo que no merecíamos. Dios inicia esto porque nos ama, ¿no? Por eso Él nos revela su gracia, que es Jesucristo. ¿Recuerdas que hablamos de eso? También, aparte de ver definiciones, vimos por qué necesitamos la gracia de Dios. También vimos que el pecado, ¿verdad?, entró en el mundo, y por eso es la necesidad de que hoy día nosotros podamos recibir de su gracia, porque éramos esclavos, estábamos en esclavitud, pero a través de Jesucristo, de su sacrificio, hemos sido rescatados. Ese es el regalo que Él nos ha dado. ¿Amén? También vimos y hemos estado hablando acerca de la ley de Moisés, ¿no? Y vimos o hemos estado viendo de que la ley de Moisés nunca fue la solución para sacar al hombre o la humanidad de esa esclavitud del pecado, ¿no? Era solamente mostrarles a las personas la posición en la que estaban, mostrarles el pecado que había en ellos y de ahí sacarlos a través de la fe en Jesucristo. Lo leímos en Gálatas. La ley fue dada hasta que viniese la promesa, el Hijo prometido, que es Jesucristo. Bueno, pero venida la fe, ya no estamos bajo la ley. ¿Ok? Recuerda, son dos caminos diferentes. Uno es el camino de la ley, de la autojustificación, y el otro es el camino de la fe en Jesucristo. El camino de la fe no es el camino de la ley. Bueno, el camino de la fe es el camino que recibe, o es el camino donde nosotros vivimos por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Amén? Voy a mostrarte otro versículo que también nos muestra lo mismo, para que veamos de diferentes partes que nosotros hoy día debemos vivir por la gracia de Dios y no bajo el sistema de la ley. De hecho, mira lo que dice en Romanos, capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6. Hoy ya tengo mi taza de fe. Romanos capítulo 6, versículo 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos en la libertad de la gracia de Dios. Amén. No estoy bajo la ley. No vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia. Y es ahí donde vivimos por fe. Bueno, una vez más estamos viendo que la ley de Moisés nunca fue la solución. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 8, versículo 6. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en mejores promesas. El primer pacto es el de la ley. ¿Te acuerdas que leímos en el último video? Hablamos de cómo el antiguo camino, el antiguo pacto llevaba a la muerte y a la condenación, y que su gloria estaba destinada a desvanecer, queriendo decir que el antiguo pacto, aunque fue con gloria, no iba a durar para siempre, pero la gloria que hoy tenemos por medio del nuevo pacto, a través del Espíritu, dura para siempre. Entonces, el primer pacto, dice, si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y de Judá. ¿Okay? Entonces, nota esto. Dios encontró defectos en el pueblo, no en la ley. La ley, no estamos hablando en contra de la ley, pero el defecto estaba en el pueblo. ¿Cuál es ese defecto? Bueno, la Biblia nos dice que era la naturaleza de pecado. Porque por nuestra naturaleza de pecado no podíamos cumplir los 10 mandamientos. Lo leímos también en Mateo capítulo 5 hace unos
hace unas semanas atrás. Mira también lo que dice en Hechos capítulo 15, porque en la iglesia primitiva, bueno, en los primeros, en los inicios, los primeros años de la iglesia, estaba toda esta, podemos llamarla confusión. Bueno, vino Cristo, murió por ellos, resucitó, Él los envió a predicar, ¿recuerdas? Entonces, algunos fariseos, algunos religiosos creían en Jesús, pero tenían esta confusión. Recuerdan que toda su vida habían vivido para cumplir los 10 mandamientos. Mira lo que dice en Hechos, capítulo 2, el versículo 22. Dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte. Aquí Pedro está predicando a una multitud. En el versículo 37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de su pecado y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces, Pedro está predicando y mostrándoles, ¿no?, el camino. Entonces, lo que quiero mostrarte aquí es que muchas personas comenzaron a creer. Estos son los inicios de la iglesia. En el mismo capítulo 2, en el versículo 47, dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces vemos cómo la iglesia empieza a extenderse, hay una expansión, empiezan a predicar el evangelio y todo eso. En el capítulo 6, versículo 7, dice así: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Muchos de los sacerdotes judíos, muchos de los que eran sacerdotes o líderes judíos también creyeron. ¿Ok? Quiero hacer un punto acá. Bueno, quiero mostrarte cómo el mensaje empezó a extenderse y a expandirse. Quiero leer esto, también en el capítulo 5, en el versículo 42. Dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. El mensaje estaba siendo extendido, expandido, estaba siendo llevado, predicado en el templo y también casa por casa. Bueno, ¿por qué digo esto? Y me quiero detener aquí, porque quiero animarte a ti a que tú también compartas este evangelio, esta buena noticia con otras personas. Bueno, puedes abrir tu casa para invitar a tu vecino, a algún familiar, tu padre, tal vez tu hermano o tu hermana, tu primo, tu amigo. Bueno, para que tú puedas compartir esta buena noticia con ellos, para que ellos también puedan experimentar la gracia maravillosa de Dios. ¿Amén? Ahora, volviendo al tema. Entonces el evangelio estaba extendiéndose, estaba siendo llevado por diferentes lugares. Y como te dije, habían líderes también que estaban creyendo. Algunos no, pero algunos estaban creyendo. Algunos seguían persiguiendo, ¿no?, a la iglesia, pero algunos sí creían, sí llegaron a creer en el evangelio. Y llegamos al capítulo 15 de Hechos.
Dice, cuando Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Siria, llegaron unos hombres de Judea y comenzaron a enseñarles a los creyentes: a menos que se circunciden como exige la ley de Moisés, no podrán ser salvos. Nota esto. Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con ellos y discutieron con vehemencia. Finalmente, la iglesia decidió enviar a Pablo y a Bernabé a Jerusalén junto con algunos creyentes del lugar para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. La iglesia envió a los delegados a Jerusalén, quienes de camino se detuvieron en Fenicia y Samaria para visitar a los creyentes, y le contaron, para alegría de todos, que los gentiles también se convertían. Cuando llegaron a Jerusalén, toda la iglesia, incluidos los apóstoles y los ancianos, dio la bienvenida a Pablo y a Bernabé, quienes les informaron acerca de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero después, algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Nota aquí, algunos creyentes, la Biblia los llama creyentes, pero ellos eran de la secta de los fariseos. Es interesante cómo lo pone acá, porque ellos pertenecían, recuerdas que Jesús fue bien duro con los fariseos, los llamó sepulcros blanqueados. ¿Recuerdas? Que por fuera se ven bonitos, pero adentro está todo podrido, ¿no? Esa es la idea de lo que le estaba diciendo Jesús. Les dijo hipócritas y todo eso. Pero aquí, después de la predicación del Evangelio por medio de los discípulos, algunos llegaron a creer en Jesús. Algunos pusieron su confianza en Él. Pero seguían con sus costumbres, seguían con sus ideas, seguían con sus ritos. Bueno, con la idea de que debían cumplir la ley. Por eso, algunos llegaron a Antioquía, como le dice en el versículo 1, con la idea de, oye, sí, está bien, puedes creer en Jesús, pero tienes que cumplir la ley de Moisés si quieres ser salvo. Bueno, lo mismo cuando Pablo y Bernabé llegan a Jerusalén para hablar con los apóstoles sobre este tema. También dice que se levantaron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, se pusieron de pie e insistieron. Como dijeron, nosotros estamos de parte de esa gente que dice que los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de Moisés. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Esto estaba haciendo ruido en las iglesias. Bueno, estaba convirtiéndose en un tema. ¿Tenemos que cumplir la ley de Moisés? ¿Tenemos que vivir por la ley de Moisés o no tenemos que cumplir la ley de Moisés? ¿Tenemos que circuncidarnos o no tenemos que circuncidarnos? Entonces se reunieron y estaban hablando acerca de esto. En el versículo 7 dice, en la reunión, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues les limpió el corazón por medio de la fe. Y esto es lo que maravilló también a Pedro cuando él estaba predicando a los de la casa de Cornelio, a Cornelio y toda su familia y sus amigos. Bueno, la Biblia nos dice que Cornelio era un hombre piadoso que buscaba a Dios, pero era un gentil. Y Dios, se le apareció un ángel que le dijo que mandara a llamar a Pedro. Dios habló con Pedro para que fuera a la casa de este gentil y hablara con ellos y les compartiera el Evangelio. Y ahí fue donde Pedro cuenta esta experiencia, ¿no? Y que dice, Dios no hizo ninguna distinción. Ellos, por ser judíos, pensaban que eran el pueblo especial de Dios. Bueno, pero Pedro está diciendo, hey, Dios no hizo ninguna distinción. Dios les limpió el corazón por medio de la fe.
Ellos nunca tal vez oyeron la ley. Nunca se les dio la ley. Como a nosotros. Somos el pueblo de Dios. Estoy poniéndome como Pedro, ¿no? En el lugar de Pedro. Pedro diciendo, oye, a nosotros somos judíos, somos el pueblo especial de Dios, el pueblo de Dios y todo eso, el pueblo de Israel, y Dios nos dio la ley, Dios tiene un trato especial con nosotros, pero ahora veo, ¿no?, que Dios también acepta a los gentiles y no hizo ninguna distinción. Y Dios les limpió el corazón y ni siquiera porque cumplieron la ley, ni siquiera saben la ley. Si ves, los fariseos que creyeron querían introducir sus leyes, sus tradiciones a los gentiles. Y aquí está esta discusión. Porque al llevar la ley o ese sistema, entonces debes vivir por ese sistema. Por eso Pablo y Bernabé discutieron con vehemencia y decían, no. Es por medio de Jesucristo y de su gracia, no es por medio de la ley. Fueron a hablar con los líderes en Jerusalén, y ahí Pedro empieza a decir, oye, Dios no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, y les limpió el corazón por medio de la fe. Versículo 10. Entonces, ¿por qué ahora? Sigue Pedro hablando aquí. Dice, entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Wow, mira esto. Pedro dice que si tratamos de levantar ese sistema antiguo, el antiguo pacto que lleva a muerte y a condenación, estamos desafiando a Dios. No desafiando a la gente. A ver, les desafío a ver si pueden cumplir los 10 mandamientos y ser justificados. O ser salvos, llegar a ser salvos por cumplir los 10 mandamientos. No, estamos desafiando a Dios. Por eso Pablo y Bernabé discutieron con vehemencia. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, Gálatas insensatos. Esta traducción dice Gálatas tontos. ¿Qué los fascinó? ¿Qué los hechizó? Para que vuelvan, o no para que vuelvan, pero para que empiecen a cumplir leyes que ni siquiera fueron dadas a ustedes como gentiles. ¿Acaso no saben que los que viven por la ley o los que cumplen la ley deben vivir por este sistema? Y al final este sistema te lleva a maldición, te lleva a condenación, te lleva a muerte. Entonces, esto es algo grande. Esto es algo fuerte e importante que debemos entender. No vivimos por el antiguo sistema. Ahora, vuelvo a repetir esto. Tal vez tú no estás tratando de cumplir los 10 mandamientos y sabes, yo estoy bien. Yo no vivo por los 10 mandamientos, tal vez ni siquiera me los sé. Bueno, pero nosotros mismos a veces ponemos leyes para acercarnos a Dios. Ponemos reglas. Y nosotros edificamos un sistema de reglas que ni siquiera son los mandamientos de Dios. Eso también te lleva a condenación, porque es el mismo corazón de autojustificación. ¿Okay? Y aquí dice, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner cargas sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Ahora, escucha esto. Todas estas leyes tienen una apariencia de religiosidad, tienen una apariencia de religión y devoción. Y el diablo va a engañarte. Va a traer todas estas ideas para decir, si quieres ser un buen cristiano, tienes que hacer esto. Un buen cristiano, esto es lo que hace. No, tú eres un creyente porque crees en Jesucristo. Y eres un hijo porque crees en Jesús. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe es fe en Jesucristo. Si tú crees en Jesús, tú le agradas. Tú le agradas al Padre. Es como cuando Dios vio a Jesús, cuando Él se bautizó y dijo, mi hijo, en quien tengo complacencia, Dios se complace en ti. No por tus obras, no porque haces buenas acciones,
Dios se complace en ti porque crees en Jesús, porque crees en su Hijo, porque crees en lo que Él ha hecho por ti. Deja de añadir peso. Deja de desafiar a Dios con tus reglas, con tus ideas, nuestras ideas religiosas. Bueno, y aquí estoy poniéndonos a todos en el mismo lugar porque todos a veces hemos estado ahí donde tratamos de ganar nuestras bendiciones o ganar la justificación o la salvación o tratar de ser una buena persona, bueno, para que Dios nos bendiga. Deja de intentarlo. Deja de tratar de ser obediente en tus propias fuerzas. No estoy hablando que podemos vivir nuestra vida como vivir la vida loca y pecar y todo eso, para nada. Nunca he estado diciendo eso. De hecho, nosotros sí debemos vivir una vida de obediencia, devoción a Dios, pero desde una posición de justicia, entendiendo bien la gracia de Dios. Y luego vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Estamos edificando un tema, pero quiero exponer primero, ponerte aquí, poner aquí sobre la mesa esto. No vivas de acuerdo a leyes. Mira lo que dice Colosenses. Guarda tu lugar acá, vamos a volver aquí. Pero mira lo que dice Colosenses. Viene esta escritura a mi corazón. Dice, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha resucitado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas? Ni siquiera los 10 mandamientos. ¿Por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a aquello. Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrían parecer sabias, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Okay? Entonces, nosotros que hemos creído en Jesús, estamos en Cristo. Y Dios nos ha limpiado el corazón de nuestra naturaleza de pecado, de la naturaleza de pecado, por medio de la fe en Cristo. Amén. No tienes que cumplir reglas del mundo, reglas tales como no hagas esto para agradar a Dios. Tú eres un hijo. La Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Y tú tienes al Hijo. Y ese es el testimonio que tienes. La vida de Dios dentro de ti. Amén. Volviendo a Hechos, capítulo 15. Volvemos a leer el 10. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros, ni nuestros antepasados pudimos llevar? Ni nosotros. Nota esto, recién hice énfasis en que si tú hacías eso, estás levantando leyes, no ya sea los 100 mandamientos o tus propias leyes, estás desafiando a Dios. No quieres ponerte en ese lugar. Y luego dice que si haces eso, pones un yugo que ni nosotros, es un peso, ese es un peso, que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar. Tú, un yugo, ¿recuerdas? O no sé si tienes esta imagen, pero cuando dos bueyes van arando el campo necesitan un yugo, ¿no? Que los une para que vayan en la misma dirección. ¿Ok? Ninguno puede girar, siempre van a ir derecho. ¿Ok? Ahora, dice acá que si tú pones leyes o estableces nuevamente esas reglas, o ya sea la ley de Moisés o tus propias leyes, estás colocando un yugo diferente. Y ese yugo ninguno lo pudo sobrellevar. Es un peso. Bueno, que lleva a condenación y a muerte. ¿Por qué no nos ponemos el yugo de Jesús? ¿Recuerdas? Jesús dijo, vengan a mí y yo les mostraré un verdadero descanso. Y sabes que Jesús estaba hablando a aquellos que han estado tratando de cumplir la ley.
Dijo, si estás cansado, apagado, agotado por la religión, ven a mí y yo te voy a mostrar un verdadero descanso. Estaba hablando si estás ya cansado de hacer obras y obras y obras y nunca poder cumplirlo. Ven a mí y yo te voy a enseñar. Toma mi yugo, mi carga es ligera. Aprende de mí. ¿Ok? Entonces, en vez de ponernos un yugo diferente que nadie ha podido llevar, pongámonos el yugo de Jesús y dejemos que Él nos guíe. Versículo 11. Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Amén. Glorioso, ¿verdad? Todos somos salvos por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. No es por obras, no es por nuestras obras, no es por tus obras. Deja de ir a la iglesia pensando que es una buena obra. Anda a la iglesia porque vas a reunirte con tus hermanos y vas a aprender más de la palabra de Dios. Dios no está impresionado porque vas a la iglesia todos los domingos. Dios quiere que vayas, sí. Él mismo dice, no dejemos de congregarnos. Es bueno que los hermanos estén juntos. Dios dijo, mirad cuán bueno es que los hermanos estén juntos en armonía. Dios lo habló, Dios lo dijo, está en su corazón. Pero no lo hacemos para agradarle más. No lo hacemos para que Él diga, mira mi hijo, mira cómo va la iglesia, es un buen cristiano. No estamos en un sistema de méritos. Bueno, saquemos eso de nuestras mentes. Bueno, y vivamos sin ese yugo pesado, esa carga pesada. Por eso muchos no tienen deseo de ir a la iglesia, porque ha sido un peso para ti. O orar o tomar tu Biblia. Son cosas buenas. Son cosas buenas, pero a veces las tomamos como obras para ser un buen cristiano. No, yo leo la palabra de Dios porque es mi relación con Dios, porque es mi papá y mi papá me habla, quiere mostrarme cosas. Bueno, tal vez a ti te gusta, constantemente estás llamando a tu papá o a tu mamá y te gusta hablar con ellos o con tus hermanos. Es lo mismo. Cuando lees la palabra de Dios es parte de tu relación con Dios. No es para que él vea, oh, mira cómo mi hijo está leyendo, es un buen cristiano. No, no es así. Deja de hacerlo de esa manera, porque eso te va a frustrar. Y al final vas a decir, no puedo, porque nunca va a ser suficiente. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta acá, vamos a continuar hablando acerca de la gracia de Dios. Recuerda que puedes hacer preguntas, comentar lo que quieras y también compartir este video con otras personas para que otras personas puedan oír acerca de la gracia maravillosa de Dios. Recuerda suscribirte al canal y también activar la campana, que así vas a poder saber cada vez que estamos subiendo nuevos videos. Nos vemos en el siguiente.